Muy buenas noches, comunidad. Gracias por estar aquí de nuevo, dispuestos a asustarse, dispuestos a entrar en un mundo donde los sueños más macabros son posibles, donde los límites de su escepticismo, donde quiera que los tengan, comienzan a fracturarse. Sobre todo gracias por estar aquí hoy, pues vamos a entrar juntos a lo más profundo del bosque, a ese lugar donde hay una oscuridad total, donde ya nadie podrá ayudarnos, donde ya nadie podría escucharte gritar. Ten mucho cuidado la próxima vez que entres en uno, la próxima vez que vayas a campamento, porque las personas que nos compartieron sus experiencias esta noche jamás pensaron que serían los protagonistas de relatos de la noche. Hola, comunidad. Creo que soy uno de tantos que no creía en lo paranormal, por más que cerca de mí habían ocurrido sucesos muy extraños, que gente que es de toda mi confianza me había llegado a contar experiencias terribles y con poco espacio para la duda. Aún así, no podría decir que creía siquiera en la posibilidad de que algo así fuera real. Finalmente me ha tocado a mí vivir algo y ser precisamente esa persona que lo cuenta y como única respuesta ve las miradas de duda de la gente, de esos otros escépticos que solo creerían hasta que se enfrenten de cerca con algo así. Si les soy sincero, aunque me encantaría que me creyeran, experiencias como la que yo tuve no se la deseo a nadie, ni a esas personas que me han tomado como loco, que nos han tomado como locos, a quienes vivimos lo que estoy a punto de contar. Esto sucede muy cerca de la Ciudad de México, en un lugar donde es muy común que la gente vaya a acampar. Y de verdad no quiero que lo digas, Uriel, porque sé que la curiosidad puede llevar a mucha gente a ese lugar, y si lo hacen sin estar preparados, pueden ponerse en un peligro terrible. Todo comenzó con una noche de campamento a la que me uní de último momento y sin muchas ganas de hacerlo, del grupo de amigos de mi novia Mariana. Ella suele salir mucho con Sofía y Diana a ese tipo de lugares, acompañada siempre de Jaime, novio de Sofía, y de Alfredo, quien ha sido y dejado de ser novio de Diana desde que los conozco, varios años atrás. Incluso cuando han estado en los peores momentos de su relación, los une la pasión por acampar. Sin embargo, uno de esos días, cuando ya tenían todo listo para salir, hubo un nuevo pleito entre Diana y Alfredo, y esta vez fue más fuerte que de costumbre, tanto que Alfredo dijo en el último momento que no iría con ellos de campamento. Así que Mariana me llamó y me pidió que fuera con ellos. Ella sabe que yo odio acampar, que lo he intentado, pero simplemente no me llama la atención ir a estar incómodo por un par de días con tal de estar en contacto con la naturaleza. Entiendo que a ella le guste, pero simplemente no es lo mío. Lo sabía, pero me dijo que se sentía mal, como con un mal presentimiento, pero no podía cancelar su participación solo por eso. Me dijo que se sentiría más segura si iba yo, no solo por ser un hombre más en el grupo, sino porque sabía que yo la cuidaría siempre a ella. Me lo dijo de tal forma que no podía decir que no. Así que avisé mi casa, terminé unas cosas pendientes del trabajo y tomé lo necesario para salir corriendo a casa de Sofía, el punto de reunión. No sé si estas cosas se llaman, si se siente cuando estás a punto de vivir una experiencia traumatizante, pero desde ahí notaba un ambiente raro. Primero lo atribuía a la pelea de Diana y Alfredo, pero luego me di cuenta de que esto iba mucho más allá. Había una vibra rara, era innegable, pero en lugar de pensar en que era mejor cancelar la salida, porque seamos honestos, nadie lo haría de verdad, todos se concentraron en decir que al llegar al bosque todo iba a mejorar, con el aire puro, con los árboles alrededor, con alejarnos de la ciudad y del estrés que a todos nos provoca. Por un momento logramos olvidarnos de eso con las bromas en el camino, y cuando dejamos la camioneta y empezamos a caminar por el sendero, buscando un lugar para montar el campamento, ya íbamos mucho más tranquilos. Quizás por eso, por olvidarnos por un momento del miedo, tomamos decisiones de las que ahora me arrepiento. El lugar que ellos más usaban ya estaba ocupado, y avanzando un poco más, nos encontramos con un par de grupos ya acampando. Uno de ellos bastante escandaloso. Se veía como que estaban tomando y por la hora parecía que era desde la noche anterior. No sé si fue Sofía o Diana quien dijo que si nos quedábamos ahí,
En algún momento nos íbamos a enfadar, o íbamos a tener un problema con ellos, así que Jaime propuso un lugar diferente, un lugar al que solo él había ido, pero teníamos que adentrarnos varios kilómetros en el bosque. Él era el que mejor conocía la zona. Nos dijo que solo nos cansaríamos, pero que había lugares muy bonitos en el camino, perfectos para descansar, que hasta allá ya nadie iba. Al menos no los campistas casuales, que solo buscan un lugar para emborracharse. Costaba trabajo llegar, sí, pero nos juró que valdría la pena. Y como les digo que nos habíamos olvidado del nerviosismo y como queríamos alejarnos de los borrachos, decidimos aceptar. Dios, ¿cómo me arrepiento de haberlo hecho? Caminamos por muy largo rato. Cada vez nos íbamos apagando más. Cada vez hacíamos menos bromas y nos concentrábamos ya en solo poder respirar. Las mochilas se hacían cada vez más pesadas. Nos habíamos alejado de todo de verdad, habiendo caminado por horas cuando de pronto vimos movimiento entre los árboles. Nos detuvimos asustados, sorprendidos, cuando notamos que había varias personas entre la maleza. Un par, 5, 8, una veintena de personas aparecían de repente. Se quedaron quietos, parando lo que estaban haciendo, al parecer igual de sorprendidos que nosotros. Me acerqué despacio a Jaime preguntándole a dónde nos había llevado, si era propiedad privada, si estábamos en peligro. Me dijo que nunca había visto algo así, pero que no me preocupara, que no podían ser malas personas. Y mientras decía esto último, me señalaba hacia un viejito, detrás de aquel grupo de personas. Vestía de negro, llevaba un alzacuellos, era un sacerdote, era un cura. Saludamos, pero no recibimos respuesta, y solo seguimos caminando por un rato más, hasta alejarnos de ellos. Notamos que un par de muchachos de unos 12 o 13 años nos seguían a la distancia, intentando que no los notáramos. Aún así eran muy evidentes, sobre todo por el silencio de la zona. Cada paso, crujiendo fuera del sendero, era completamente identificable. Finalmente llegamos al lugar que buscaba Jaime, y por supuesto que valía la pena. Los pinos alrededor, la tranquilidad, la calma, la vista, la belleza. De verdad que me sorprendía que un lugar tan bonito, que parecía sacado de un escenario de un cuento medieval, estuviera aquí, tan cerca de la ciudad. Y ahora precisamente eso me persigue en las noches de insomnio. Pensar en que ese lugar está tan cerca. Nos acomodamos y preparamos todo para comer, muertos de hambre y de cansancio. Cuando descansamos y comimos y empezamos a bromear, ya más relajados, nos dimos cuenta de que lo único que se escuchaba era nuestro eco. El viento cayó de repente y ya no escuchamos nada más, ni siquiera a los insectos, a los pájaros que siempre están presentes en un lugar así. Se empezó a hacer tarde. Yo tenía mucho sueño a pesar de que apenas oscurecía. Me quedé platicando con Mariana y Diana mientras Sofía y Jaime se fueron a caminar. Escuchamos algo, una especie de chillido muy a lo lejos. Parecía como un zumbido que se acercaba por entre las copas de los árboles. Y luego escuchamos el sonido de personas rezando, corriendo entre los pinos, acercándose. Nos pusimos de pie mirando hacia la maleza con la adrenalina a tope, esperando a que en cualquier momento aparecieran frente a nosotros, intentando atacarnos o algo así. Pensamos en subir un poco más desde donde pudiéramos ver un poco más, alejarnos de la luz de la fogata que era completamente visible desde lejos, pero antes de que pudiéramos decidir si esa era la mejor opción, ese chillido entre los árboles se acercó, y finalmente escuchamos que algo muy pesado cayó unos cuantos metros de nosotros, en la oscuridad. Algo muy grande. Justo del lado contrario, escuchamos que algo se acercaba corriendo, y vimos aliviados que se trataba de Sofía y de Jaime,
también muertos de miedo, pues también habían escuchado todo. Dijeron que no vieron a nadie, pero ellos sintieron como si personas corrieran muy cerca de ellos, como si pasaran rozándoles en la oscuridad. Sentíamos que había algo cerca, y teníamos que decidir si bajar desde ahí hasta el coche, aunque fueran horas de camino, o si intentábamos soportar la noche entera. Algo se movió entre los árboles. Algo se arrastraba, o eso parecía. Quizás era un animal, dijo alguien, y tomando valor nos separamos para buscar. Jaime caminó solo. Sofía se unió a Diana con otra linterna, y yo caminé en otra dirección junto a Mariana. No nos íbamos a alejar unos de otros. Simplemente nos separamos para abarcar más espacio, pero siempre mientras alcanzáramos a ver la luz de la linterna más cercana. Escuchamos algo, a lo lejos, en la dirección en la que se fue Jaime. Vi que su linterna se detuvo, que su linterna iluminaba algo fuera de nuestro campo de visión. Sofía y Diana le preguntaron si todo estaba bien, si había visto algo, pero él no respondía. La luz de su linterna permanecía inmóvil. No lo alcanzábamos a ver. Decidimos acercarnos. Sofía y Diana estaban a unos metros, congeladas. No se atrevían a ir con él. Le pedí a Mariana que se quedara con ellas y empecé a caminar hacia él. Fueron unos cuantos metros, fueron unos cuantos segundos, pero nunca en mi vida había tenido tanto miedo como en ese instante. Me acerqué a él paso a paso y vi aquello que estaba iluminando. Era una mujer, con los brazos largos como ramas, como si fuera mitad humana, mitad árbol. Llevaba un vestido negro o una capa que parecía ser casi de piel negra desgastada por el tiempo. El pelo se le enmarañaba y se arrastraba como lastimada alejándose de la luz. Apenas si podía hacerlo. Jaime no se movía, no respiraba. Con mi linterna lentamente fui recorriendo aquella cosa que se arrastraba hasta llegar con la luz a su cabeza. Volteó pelándome los dientes como un animal. Su piel parecía estar cubierta por corteza y musgo. Algo me apretó por el brazo. Jaime había vuelto en sí y me dijo al oído: «Es una bruja. La acaban de tirar. Nunca había visto una». Me jaló para alejarnos de ella, pero en ese momento se empezó a escuchar el mismo chillido de hace rato, ese que recorría las copas de los árboles, pero ahora multiplicado por decenas. «Ahí vienen las demás, vienen a buscarla», me dijo y nos jaló a todos sin decir nada, y empezamos a correr los 5 por el sendero. De repente alguien se cansaba y le pedíamos que paráramos, que nos explicara qué estaba pasando, y Jaime solo nos decía que si nos deteníamos nunca íbamos a bajar. Nos decía que era cuestión de vida o muerte, que no podíamos parar ahí ni por un segundo, por ningún motivo, que si alguien se cansaba se quedaría atrás, pero que él no iba a esperar a nadie. Mariana y Diana de repente corrían muy despacio y yo me quedaba detrás de ellas, empujándolas, impulsándolas, pero Jaime y Sofía se adelantaron. Gracias al cielo corríamos colina abajo y a veces le dejábamos el trabajo a la inercia. Solo echábamos las piernas al frente, simplemente intentando escapar de aquellos chillidos que seguían detrás de nosotros, llenando todo el maldito bosque. A lo lejos entre las ramas noté que alguien corría con nosotros, en la misma dirección. Pensé que eran Jaime o Sofía, a quienes habíamos alcanzado, pero no. Eran los chicos de hacía un rato, los que nos seguían. Luego noté que había más personas corriendo intentando bajar de ahí. Eran parte del grupo que habíamos visto en el camino de ida. Corrían como si hubieran hecho algo, como si escaparan de algo también. Por fin vimos a lo lejos una recta plana del sendero, que nos anunciaba que ya estaba muy cerca el lugar donde habíamos dejado la camioneta. Parecía que habíamos bajado en 1 hora, lo que habíamos hecho en varias de subida, pero
Había algo raro. El lugar parecía ser el mismo, pero ya no estaba nuestra camioneta, ni las otras dos que estaban ahí cuando llegamos. Era como si todos se hubieran ido, como si Jaime y Sofía se hubieran largado en cuanto llegaron sin esperarnos. Y sí, el maldito de Jaime había dicho que no nos iba a esperar. Nos habían abandonado. Una señora se acercaba por el camino, por el sendero subiendo, y nos hacía señas de que la siguiéramos. Por aquí, nos decía, y caminamos hacia ella esperando que nos señalara por lo menos dónde pudiéramos escondernos. La seguimos de lejos y salimos del sendero, y lo siguiente es muy difícil de describir, pero empezamos a escuchar gritos muy a lo lejos, como si estuviéramos debajo del agua. Gritos de Jaime, de Sofía, gritando detrás de nosotros. Se escuchaba como si estuvieran a cientos de metros, como si solo nos llegaran ecos, hasta que de pronto, de la nada, sentimos los brazos de ambos intentando detenernos. Ahí de pronto los vimos, frente a nosotros, intentando regresarnos al sendero, sacarnos de entre los árboles, de donde nos estábamos metiendo. Nos preguntaron qué hacíamos y dijimos que estábamos siguiendo a la señora para escondernos, pero al voltear ya no había nada. Hacia donde nos dirigíamos no había nada ni nadie, solo un barranco profundo. Estábamos caminando hacia él, hacia una oscuridad absoluta. Regresamos con ellos y donde no habíamos visto nada momentos antes, estaba la camioneta en la que llegamos. Nos subimos y cerramos todo. Les pregunté por qué no nos íbamos y Sofía dijo que nos habían quitado la gasolina, que podíamos intentar empujar y ver hasta dónde llegábamos por la pendiente, pero que seguramente no sería lejos. Encontramos cinta adhesiva. Con ella pegamos ropa en las ventanas para no ver nada, para que nada viera hacia adentro tampoco. De vez en cuando durante la noche escuchamos voces. Veíamos que alguien del grupo de personas que vimos por la mañana pasaban corriendo colina abajo. Al fin pudimos quedarnos dormidos un poco hasta que amaneció. Con la luz del sol, decidimos que Jaime y yo subiríamos por nuestras cosas y que las chicas bajarían por gasolina. Sin embargo, cuando teníamos más o menos media hora de subir, nos encontramos con algunos hombres del grupo del día anterior. Gritaban un nombre en el bosque, como si estuvieran buscando a alguien. Y esta vez nos acercamos. Nos dijeron que buscaban al padre, que se les había perdido en la noche como si el bosque se lo hubiera tragado. Les dijimos que nosotros íbamos a nuestro campamento, que si lo veíamos les íbamos a avisar, pero nos preguntaron si nos habíamos quedado en tal lugar, describiendo a la perfección donde nos habíamos instalado. Cuando respondimos que sí, nos dijeron que de nuestro campamento no quedaba nada, que venían de allá, que parecía que lo hubieran arrasado animales, decenas de bestias durante la madrugada, y que si algo quedaba allá, era del bosque ahora, y no debíamos llevarlo con nosotros. Decidimos confiar en ellos y regresamos. Cuando llegamos a la camioneta, una familia estaba con las chicas, una joven pareja con 2 niños. Estaban ayudando y sorprendidos de que nos hubiéramos quedado ahí. Nos pusieron la gasolina suficiente para irnos y nos dijeron que jamás nos adentráramos tanto en aquellas montañas durante noches como esa, que por algo la gente nunca pasa de ahí, de ese lugar, de esa marca para acampar. Aclararon que no siempre se encuentran con cosas como nosotros aquella madrugada, pero que siempre, eso sí, siempre podías confiar en que aunque no las vieras, ellas están cerca de ti, husmeando, en la oscuridad, alimentándose de ti durante la noche. Salimos de ahí y ese día fue sumamente extraño, como si nada hubiera pasado. Lo intentamos hacer con normalidad incluso, pero el miedo nos llegó hasta la mañana siguiente, de golpe, como si todo aquello hubiera estado contenido. Nos enfermamos. De verdad, ahora sé que uno se puede enfermar, que se puede poner muy mal del miedo. No hay día en que no sueñe con eso que vi, con esa criatura arrastrándose que para nada era una mujer. Siento que cada noche de lluvia escucho ese llanto acercándose, pero creo y quiero creer
que es solo el trauma ya, que vivirá conmigo por mucho tiempo más. Al menos eso espero. Muchas gracias por continuar por aquí. Te recordamos seguirnos en todas nuestras redes sociales para que seas parte VIP de la comunidad de Relatos de la Noche. Recuerda que nos encuentras como RDLN Oficial y claro, muéstranos cómo nos escuchas. En casa, en el trabajo, en el camino, haciendo tarea. Nos va a encantar verlo y lo más importante de todo, suscríbete a este espacio si no lo has hecho y déjanos un pulgar arriba o una review de 5 estrellas dependiendo de la plataforma desde donde nos escuches. Por ahora es momento de seguir porque nos queda una historia más esta noche. Accedí a acampar con Enrique, mi novio, por primera vez aunque estaba nerviosa. Había escuchado historias sobre la Rumorosa, muchas de ellas incluso en Relatos de la Noche, y además sabía que mi papá, cuando era joven, había tenido una experiencia aterradora y traumática en esa zona. Él siempre evitaba hablar del lugar. Cuando íbamos a Tijuana prefería tomar el camino largo por Ensenada, y si teníamos mucha prisa y tenía que hacerlo por ahí, siempre cruzábamos rápido y en silencio. Por ende, yo había desarrollado cierto temor, mucho respeto hacia ese lugar. Sin embargo, Enrique estaba entusiasmado y su optimismo era contagioso. Él y su familia acostumbraban a visitar el lugar y nunca habían vivido nada extraño. Partimos de Mexicali temprano por la mañana. Paramos a desayunar y avanzamos con mucha calma. Salimos de la carretera y tomamos un camino de terracería. Llegamos a esa zona del bosque que a él tanto le gustaba, justo cuando el sol comenzaba a ocultarse. Las previsiones meteorológicas anunciaban una posible nevada, pero Enrique y yo estábamos decididos a disfrutar de la aventura. Armamos nuestra casa de campaña y prendimos una fogata, preparando una cena sencilla mientras contemplábamos el cielo impresionantemente estrellado que solo se ve ahí, en la Rumorosa. El viento comenzó a soplar con fuerza. La temperatura bajaba drásticamente. Esa nevada anunciada no tardó en llegar, apagando nuestra fogata y obligándonos a refugiarnos en la tienda. La noche cayó por completo. Después de un rato de charla y de risas, el sonido de la naturaleza empezó a acurrucarnos, a arrullarnos. Pero a medida que la noche avanzaba, un silencio casi inquietante comenzaba a rodearnos, a darnos una perspectiva muy real de la soledad en medio de la cual nos encontrábamos, o al menos eso creíamos. Alrededor de la medianoche desperté sobresaltada. Un ruido seco, como ramas quebrándose, resonó muy cerca de la tienda. Enrique, al percibir mi tensión, abrió los ojos y se quedó en silencio escuchando. El ruido se hizo más fuerte, más cercano, pero ahora acompañado también de un sonido gutural, profundo, de algo muy grande, como del tamaño de un caballo, que se movía lentamente alrededor de la casa de campaña. Enrique me dijo que no me preocupara, que seguro era algún animal que, confundido con la nevada, se alejó de su manada, de su rancho, o quizás un venado. Él había visto varios aún vagando en esa zona, siempre durante la noche. Tomó una linterna y con mucha cautela abrió un pequeño orificio en la tienda para asomarse. Lo que vimos, comunidad, hizo que el corazón se nos detuviera. No es un decir, literalmente me dejó de latir por unos segundos. Una criatura se movía lentamente alrededor de nuestro campamento. Tenía el tamaño de un caballo, pero su cuerpo parecía desarticulado, como si sus extremidades estuvieran torcidas en ángulos imposibles. Lo más aterrador era que al moverse, se escuchaba cómo crujían todos sus huesos. Y su cabeza era muy rara. Tenía una estructura ósea similar a la de un simio, pero sin piel, con el cráneo expuesto. De la nariz hacia arriba no tenía piel, era solo hueso. Contuve un grito mientras Enrique apagaba rápidamente la linterna. Aquella bestia solo olfateaba el aire, como si buscara algo,
como si no pudiera vernos. Se escuchó un gruñido bajo, seguido por el crujido de ramas. La criatura estaba peligrosamente cerca. Pasaron minutos. Sé que solo fueron minutos, aunque en ese momento lo sentí como horas, hasta que finalmente la bestia pareció perder interés en nosotros, en el campamento, y se alejó. Sus pisadas, las ramas que aplastaba, resonaron en la distancia hasta desaparecer por completo. No sé cómo aguantamos hasta el amanecer, pero por fin llegó, y con él nuestra decisión de empacar rápidamente todo y abandonar ese bosque cuanto antes. Mientras recogíamos nuestras cosas, notamos profundas marcas en el suelo, entre el lodo y la nieve, y árboles rotos alrededor. Evidencia del paso de la criatura, evidencia de que no había sido un sueño. Ya pasaron años, pero aquella noche en la Rumorosa se quedó grabada para siempre, aunque nunca me he atrevido a contársela a mi padre. No sé qué podría desencadenar en él, aunque su historia muy probablemente sea diferente, pues la Rumorosa está llena de misterios, pero alguna vez la sabré, y créanme, voy a compartirla también con ustedes. Muy buenas noches, comunidad.